Bueno, también quisiera partir, hermano Armando, agradeciéndole la invitación. Para mí es un agrado eh, y un privilegio poder tener esta instancia. Eh, en una oportunidad anterior ya habíamos estado por esta misma vía de comunicación. Y bueno, la verdad es que yo trabajo en el área agrícola. Eh, además soy mm, vivo parcialmente en un lugar fijo, en el campo, y también por trabajo. A veces me toca viajar por distintos lugares, pero también en el entorno del campo. Eh, claro, porque, digamos, soy de profesión ingeniero agrónomo y está abierto un micrófono de Nelly Yáñez. Ahí parece que sí. Bueno, entonces he estado relacionado con esta área y la verdad es que siempre estudié bastante el tema de los consejos para salir de las ciudades e irse al campo. Y bueno, quisiera compartir algo de ello en estas 5 sesiones. Y en esta sesión inicial, quiero partir de antecedentes más bien generales. Antecedentes que tal vez no sean del mundo precisamente eh, de los consejos que Dios nos ha dado, ¿cierto? A través de su sierva. Eso lo estamos dejando para a partir de mañana, principalmente. Pero sí echar una mirada al mundo y poder a veces darse cuenta de cómo están las ciudades y un barrido muy general. Seguramente me van a faltar muchas situaciones y también algunas particularidades de cada ciudad en específico, de cada país, o para sacar algunas conclusiones y tenerlo como introducción. Y bueno, vamos a ir en poco de lo más general a lo más específico. Entonces, les voy a compartir una presentación, que es la forma en que quisiera presentar cada día, de tal modo que ustedes también pueden ir leyendo los mensajes y, digamos, a lo mejor destacando o pudiendo repasar alguna parte que a lo mejor les interesa. Así que les voy a compartir la pantalla. Ya. Bueno, ayer estaba un poquito mala la conexión y doy gracias a Dios porque hoy día está muy bien. Esperemos que funcione bien. Eh, También desde ya quisiera decirles que mañana el tema va a comenzar una hora antes, ¿sí? Así que para que no se nos olvide, mañana partimos una hora antes del horario de hoy. Hicimos recién un cambio por algunos motivos que a lo mejor después se pueden explicar. Bueno, entonces, eh, la realidad de la mayoría de las personas del mundo, y especialmente de países como los latinoamericanos, pero europeos también, norteamericanos, es que la mayoría de la gente vive en ciudades. Y en realidad, cuando el ser humano lo ve desde el punto de vista sin Dios, ¿no? Porque pueden haber distintos puntos de vista entre la gente que está conectada. La gente a veces no cree en Dios, pero sabe que el ser humano viene de un mundo más rural, más natural, ¿cierto? Donde compartía más con los animales, con los árboles. Y este entorno de las ciudades es algo más bien reciente, que ha sido aumentando. Hay un aumento en las últimas décadas y siglos, ¿sí? Pero que antes no era algo tan habitual, ni tampoco las ciudades eran tan grandes. Eh, y, y creo que todos nos damos cuenta de que estar en una situación de volver a la naturaleza nos trae en forma más o menos instantánea una mayor paz. Nos gusta, disfrutamos de la naturaleza. Creo que todos nos damos cuenta de que como que hemos sido creados para vivir en un entorno más bien rodeado de árboles, de un cielo azul,
de una vista a las montañas, eh, compartiendo con animales, ¿cierto? Con espacio, antes que vivir en las condiciones que muchas veces nos obligan las ciudades, en forma hacinada, con humo, con ruido, con delincuencia y con otros riesgos que, en la medida que la crisis se agrave en el mundo, van a ser aún peores. Entonces queremos hacer este cambio de, ojalá, ¿cierto? Mudarnos de la ciudad al campo y queremos ver los motivos, ¿m? Que no sea esto algo así como que otros lo hacen y yo lo hago, pero no tengo ningún motivo, estoy cómodo, sino que realmente compenetrarnos de esta necesidad. Entonces, de ello, hoy día me recordaban algunos, no, ayer, perdón, me compartían algunos textos y la verdad es que hacer un estudio acabado en mi caso, y con algunas citas, ¿no es cierto?, respecto a las ciudades y el campo, me permitió dar ese paso, ¿m? Ese paso de irme a un... Yo ya vivía en el campo, pero era un campo un poco más poblado y me permitió dar el paso de trasladarme ya en forma más definitiva, o por lo menos como punto digamos, de hogar a un lugar más alejado. Pero gracias a estudiar, ¿cierto?, a poder comprenderlo. Entonces, en esta oportunidad queremos manifestar algunos motivos que creo que todos conocen, no es difícil darse cuenta de esto, para salir de las ciudades, para abandonar las ciudades. O sea, hay motivos de sobra, pero a veces tenemos que hacer esa cita reflexiva, ¿cierto? Y, y pensarlo, ¿m? Darle una mirada así tranquila. Los invito a eso, ¿cierto? A meditar en esto, a, a poder tener una reflexión en esto. Bueno, y quisiera en primer lugar presentar algunos antecedentes de la ciencia, o sea, algunas evidencias, digamos, puramente, digamos, de antecedentes de investigaciones, antecedentes de ese tipo, noticias, etcétera. En primer lugar, quisiera mostrarles este gráfico. Este gráfico lo que muestra es, este gráfico, bueno, no es de ninguna religión ni algo, digamos, eh, de esta naturaleza, sino que esto procede de una agencia que estudia la incidencia de las catástrofes en el mundo, porque esto, digamos, es importante para las compañías de seguro. Las compañías de seguro necesitan saber con qué frecuencia ocurren las catástrofes y en base a eso cobran sus primas. Y acá podemos ver que efectivamente cuando se son las catástrofes geológicas o geofísicas, meteorológicas, o sea, del clima, hidrológicas, o sea, lluvias, inundaciones, anegamientos, o eventos de temperaturas extremas, por ejemplo, temperaturas muy altas, sequías, incendios forestales. Vemos que en el mundo, desde el año 80 hasta el año 2017, más o menos, que tengo este recuento, las catástrofes han ido aumentando en forma continua, en forma continua. O sea, este mundo se vuelve más inseguro. Eh, entonces uno se pregunta, ¿dónde conviene estar cuando hay inseguridad? ¿En una ciudad donde dependo completamente de terceras personas, o en el campo, donde en cierta medida puedo depender de lo que yo pueda producir? Bueno, y esta misma información la encontré hasta el año 2019 en otro cuadro. Esta es una compañía alemana. La compañía se llama Munich Research. eh, y es del mismo, son los mismos antecedentes que ya presenté en la lámina anterior. Y acá quisiera mostrar lo siguiente. Cómo se ha comportado el aumento de las catástrofes. Fíjense que, bueno, hasta el año 2005, por ahí, aumentaban con cierta
nivel de aumento, pero a partir de ese momento aumenta más rápidamente. O sea, estamos en una espiral de aumento más rápido de las catástrofes de lo que sucedía, por ejemplo, hace 15 años o 18 años. Están aumentando más rápido. Eh, ya no sería extraño que nos encontremos en algún momento con alguna catástrofe mayor, de acuerdo a los antecedentes puramente científicos. Sabemos que bíblicamente el mundo va a entrar en mayores convulsiones y que en los escritos de los testimonios del Espíritu de Mesías también se nos advierte que el mundo va a entrar van a ir en aumento las catástrofes, tanto en magnitud como en frecuencia. Y eso es justamente lo que vemos acá. Las catástrofes están aumentando en magnitud y en frecuencia. Bueno, no solamente las catástrofes aumentan, sino que también aumenta la corrupción. Y no tenemos para leer cada detalle de estas noticias, porque me parece que en muchos países lo estamos viendo y a nivel global esto está aumentando. Tanto así que uno de los motivos por los cuales se va a dictar una ley dominical en el futuro, probablemente en un futuro más o menos cercano, va a ser por el aumento de la corrupción, de la inmoralidad y el aumento de las catástrofes. Y eso va todo en aumento. ¿No? O sea, eso que indica que nos estamos acercando también a un cumplimiento profético. Y en ese cumplimiento profético, cuando se dicta esta ley dominical, el grupo que sea fiel, probablemente todos queremos serlo, no va a poder comprar ni vender en algún momento de esta secuencia profética. Y eso, por supuesto, que en una ciudad nos deja casi en la muerte, porque no podemos, si no podemos producir, ni comprar, ni vender, no tengo que comer, a menos de que transgreda, ¿cierto? A menos de que transgreda. Bueno, y lo que en algunos lugares comenzó como un aumento de la violencia en las ciudades, por ejemplo, en los estadios, yo le hablo desde Chile, y en el caso de Chile, mis padres me comentan, y creo que alcancé a verlo, que en algún momento los estadios prácticamente no tenían reja entre la cancha, ¿cierto? Y las tribunas de los espectadores. Pero eso, por supuesto, que es tiempo del pasado. Ahora, los, los hinchas van en pierda Argentina, se llenan de violencia las personas y destruyen los estadios, ¿cierto? Las cosas que ellos mismos usan las destruyen. O sea, hay una violencia acumulada, que hay un aumento que es visible, ¿cierto? A veces no necesitamos ni siquiera un gráfico. También en muchos países latinoamericanos e incluso de Europa ha aumentado la violencia social, estallidos sociales, días, ¿no es cierto?, de paralizaciones, gente que protesta por una cosa y los otros protestan por lo contrario, y todo termina muchas veces en convulsiones, ¿cierto?, en violencia, en destrucción, en inseguridad, en cortes del transporte público. Y eso, lejos de ir el mundo controlándolo, se está volviendo más habitual. Y también sabemos que desde el punto de vista religioso, en la medida que las personas se alejan más de Dios, la mente pierde la paz. Y cuando la mente pierde la paz, empieza a descontrolarse, ¿m? Controlarse. La gente no sabe, se destruye a sí misma y destruye su país, su ciudad, ¿cierto? ¿Y quién experimenta mayor eh, perjuicio? La gente que vive en las ciudades. La gente que vive en el campo ve esto como así de lejos, ¿cierto? Lo ve como como quien está viendo una pantalla, una película, porque esto no es habitual en el campo ni en las ciudades tan pequeñas. Ni siquiera los niños se escapan. Siempre ha habido probablemente bullying o acoso para los niños.
pero vemos que ahora ha aumentado, ¿cierto? Y que muchas veces llega a un exceso. Eh, Como nunca, los niños entre ellos hacen burla y algunos llegan incluso ya cuando son adolescentes a quitarse la vida. Y por supuesto que ese tipo de situaciones eh, muchas veces aumenta cuando hay algo en que el niño pueda recrearse, a lo mejor que pueda tener un lugar, por ejemplo, para cultivar plantas, para tener animalitos, para correr un poco. Al contrario, la misma delincuencia a veces, un niño que vive en departamento casi lo obliga a permanecer encerrado, ¿cierto? Y muchas veces después el niño se desahoga, ¿cierto?, con otros niños y no solamente a nivel de niños, sino que a todo nivel, ¿cierto? Vemos que hay violencia de género y eso, digamos, todo el mundo lo reconoce. La tendencia incluso que eh, nos indica las Naciones Unidas respecto a los homicidios para los años próximos es de aumento. O sea, algo pasa con nuestro estilo de vida que está generando mayor descontento entre las personas. Y también vemos que así como aumenta el número de homicidios, también aumenta, ¿no es cierto?, la cantidad de gente que vive en ciudades, muchas veces muy hacinados. Hay ya prácticamente ciudades cárceles en algunos países, como por lo menos me llegó un video de China, en que las personas, si no tienen cierta acumulación de crédito social, no podían entrar a su mismo condominio. Por supuesto que eso mentalmente va generando también un poco de angustia, ¿cierto? Y muchas veces se manifiesta por uno u otro motivo. No digo que todo sea por este motivo, ¿cierto? Pero es un motivo también que aumenta los homicidios y etcétera. Bueno, esta lámina la tenía porque hice una presentación similar hace un tiempo atrás. eh, y la verdad es que en Chile, y tal vez en otros países suceda lo mismo, pero en Chile especialmente ha habido un aumento explosivo de la delincuencia en los últimos años. eh, y en muchos lugares que antes abrían hasta más tarde, ahora ya no abren tan tarde. Actividades que se hacían en algunos horarios, ya mucha gente los evita. Yo por lo menos cuando voy a la capital de Chile ya no me siento seguro. Eh, Pienso que de repente me pueden eh, hacer alguna emboscada, ¿cierto? Para quitarme el vehículo, etcétera. Y esa es un poco la sensación que la mayoría de la gente tiene en las ciudades, en las ciudades. En el campo sucede algo que todavía no ha llegado. Por ejemplo, eh, en la casa que estoy ahora muchas veces queda el portón abierto hacia la calle, ¿cierto? Hacia la vía pública, y día y noche, día y noche. Porque acá vive en esta misma parcela, vive otra familia a veces que vienen y dejan todo abierto, día y noche. Entonces en el campo hay, eso en la ciudad creo que en ningún lugar se podría hacer. En ningún lugar que dé una casa a la vía pública, por lo menos en Chile, en las ciudades grandes no se puede hacer. Es mucho el riesgo. Pero en el campo todavía se puede hacer esas cosas, a pesar de que también se ha deteriorado, sobre todo en los lugares del campo que están cerca de las ciudades, pero es como 10 veces menor, por decir algo, respecto a una ciudad, la inseguridad en el campo. Pero no solamente en países como los nuestros, aunque me imagino que a lo mejor hay personas también de otros continentes, suceden estas cosas. En países completamente desarrollados y que han sido de tradición pacífica y seguros, como Japón, también está sucediendo algo, y aquí hay un titular que es de este año, de 2024,
que dice el sorprendente aumento de las cifras de delitos en Japón, uno de los países más seguros del mundo. O sea, en países que eran los más seguros del mundo, ahora se empiezan a deteriorar. Aquí se aumentan los robos, los asesinatos, el abuso infantil, se repiten en Japón. Después de la pandemia, dice que aumentaron los ilícitos. Y seguramente ustedes han escuchado de una agencia que realiza encuestas a nivel mundial que se llama Ipsos. Eh, Encuestan, ¿cierto? Hacen investigaciones de público. Y esta agencia nos dice que uno de cada tres personas, ¿cierto? A nivel mundial informa un aumento de la delincuencia y la violencia en su vecindario. O sea, este es un fenómeno mundial, ¿m? Y un fenómeno en aumento. Y un fenómeno que se está dando todavía no en la situación más crítica que va a tener el mundo, porque este mundo está, de acuerdo a las escrituras, está predicho que va a aumentar el hambre, van a aumentar más las catástrofes y se va a volver más violento y más corrupto. Entonces, si ahora que todavía no hay una crisis global grande, ¿cierto? Eh, Vemos que la delincuencia y la violencia aumentan. Yo me imagino cómo irá a ser el contexto dentro de una crisis de hambruna, ¿cierto? O de catástrofes o de alguna otra pandemia. No quisiera estar en la ciudad cuando esto suceda. Los antecedentes que tenemos, que la pandemia que tuvimos a partir del año 2020 o fines de 2019 comenzó en China, nos sorprendió. Fue algo que rápidamente, en pocos meses, se cerraron acceso a ciudades, se restringieron lugares de trabajo, se perdieron empleo, aumentó el hambre en ese periodo, hay estadísticas, eh, y muchas veces se encarecieron las cosas, fue algo muy raro. Si eso vuelve a suceder en mayor escala, quizás cosas nos puede esperar. Bueno, por si fuera poco, las ciudades, muchas de ellas sufren de contaminación. Puede ser contaminación atmosférica, la contaminación del aire, contaminación a veces de los ríos, mm, contaminación química, pero también muchas veces no escapamos de la contaminación acústica, del ruido, de la prisa, de la rapidez. La rapidez, el hombre no está hecho para vivir así todo el tiempo apurado, atrasado, ¿cierto? Corriendo. Eso produce un deterioro en la salud, estresa. Dice, aumentar las zonas verdes en las ciudades podría reducir la contaminación acústica. ¿Por qué? Porque es una contaminación, algo que nos intoxica, ¿cierto? El ruido. Bueno, y aunque todavía no quiero eh, colocar muchas citas, sí quise colocar esta como para matizar un poco. Esta cita está en Mensajes Selectos, tomo 2 en la página 410 y data de 1902. Y aquí hay un consejo, ¿cierto? Inspirado por Dios. Dice, no es la voluntad de Dios que las familias de su pueblo se establezcan en las ciudades. No es la voluntad de Dios. Donde hay turbaciones y confusión constantes. O sea, ese es un motivo. Confusión, perturbaciones, ¿cierto? Eh, de repente uno ve a una persona corriendo, un delincuente, o de repente, no sé, se corta la luz, hay un choque, hay una protesta. Dice, hay que evitar esto para sus hijos, porque todo el sistema está corrompido por el apresuramiento, la prisa y el ruido. O sea, no solamente nos corrompe, a veces uno le teme a la delincuencia, etcétera, lo que ya hablamos, pero también corrompe
el apresuramiento en las ciudades, la prisa y el ruido. Eh, Son pocas las personas que pueden vivir en una ciudad sin estar sometidos a esta presión. Por supuesto, hay ciudades pequeñas donde es menor, pero incluso en ciudades más pequeñas ha cambiado un poco la perspectiva, por lo menos aquí en Chile. En una ciudad grande, por mucho que se usen vías rápidas para desplazarse, si las hay, muchas veces cualquiera no le parece raro demorarse una hora de un punto a otro, de su casa al lugar de trabajo, por ejemplo, o al lugar de estudio. Eh, pero incluso aunque nos demoremos menos, a veces nos falta el tiempo. Hay como una especie de un contagio de apuro. La gente del campo a veces va a las ciudades y no saben por qué la gente camina tan rápido en las ciudades. No entienden. E incluso cuando está en la ciudad y vive en la ciudad, uno anda rápido, a veces aunque tenga poco tiempo, como que se contagia, ¿cierto? Hay una influencia en el ambiente que contagia. O de repente uno está tranquilo, pero pasa una persona que está apurada, ¿cierto? Y nos adelanta, si es en el vehículo o si es en el transporte público, a lo mejor nos pega un codazo, o está alterado, nos dice un improperio. Todo ese ambiente dice que corrompe. Y es muy distinto al ambiente del campo. Bueno, a veces uno pensaría que solamente las escrituras anuncian pestilencias o pandemias, ¿no? Pero la verdad es que las personas que es cierto que tienen influencia en este mundo también las anuncian. Por ejemplo, Bill Gates advierte, aquí hay una noticia de Deutsche Welle, un canal de noticias alemán, en este caso está en español, y esto es del 2022. Dice, Bill Gates advierte que se avecina otra pandemia y que será causada por un patógeno diferente del coronavirus. Nos advierte, o sea, no nos dice puede que venga, sino que nos advierte que va a venir otra. Él tiene mucha información, si no, no estaría donde está, ¿cierto? Algo lo dirá, no creo que sea solamente para amenazarnos y nerviosos. Porque no es solamente una persona como Bill Gates, por mucha influencia que tengas, la OMS, ¿cierto? Que deben ustedes conocerla, la Organización Mundial de la Salud, también advierte sobre la próxima pandemia. ¿Estamos preparados? Y esto es de hace un año atrás, mayo de 2023. Eh, Qué difícil debe ser estar en una pandemia peor que la que vivimos, eh, a lo mejor peor magnitud de contagio, o a lo mejor en un tiempo más largo, o tal vez con medidas eh, políticas de las autoridades más restrictivas eh, en una ciudad. Ya fue un poco cómodo para muchos estar en la ciudad viviendo la pandemia solamente por el encierro, pero el mismo riesgo de contagio aumenta en los lugares poblados y casi cada mes salen noticias de que podría haber una pandemia por tal o cual motivo, la gripe aviar, una modificación del COVID, eh, o algún virus que venga de los animales y se pase a los seres humanos, animales silvestres, y esas noticias son recurrentes. O también de que haya un atentado terrorista, ¿cierto? Y que hayan malhechores que fabriquen un virus que quieran liberarlo al mundo. De todo eso se habla. Bueno, además,
Además, ustedes deben haber escuchado algunos por lo menos de un proyecto que está avanzando sobre las ciudades de 15 minutos. Es un proyecto que pretende que los habitantes de las ciudades tengan a una distancia igual o menor a 15 minutos, caminando, tengo entendido, los servicios públicos principales. O sea, que tengan, por ejemplo, a menos de 15 minutos un banco, que tengan un lugar donde puedan estudiar los hijos, que tengan un supermercado, por ejemplo, algún lugar donde puedan comprar sus víveres, sus alimentos. eh, bueno, algún lugar de entretención, me imagino, restaurante. Bueno, eso pareciera algo que no podría ser tan malo. O sea, me acercan los servicios a mi hogar, pero eso va con cierta obligatoriedad. O sea, no es que a uno lo dejen elegir. Si yo quiero, compro acá cerca de mi hogar, o si quiero, viajo 2 horas y compro en otro lugar, sino que quieren estos hacerlo en conjunto con restricciones para algunos días de la semana solamente poder las personas desplazarse en ese entorno de los 15 minutos. O sea, algunos días de la semana las personas pueden salir a cualquier lugar de la ciudad o si quieren a donde quieran, pero otros días tienen que quedar confinados en ese entorno de 15 minutos. Entonces es un confinamiento, es un confinamiento. Que no es cómodo, ¿cierto? O sea, uno quiere, puede tener una necesidad, no sé, a lo mejor de querer ir a ver a alguien o un pariente a lo mejor que está con problemas de salud y resulta que las leyes me restringen, ¿m? Mi desplazamiento. Y esto sin haber pandemia. Estos son, digamos, esta es una noticia de Euronews. O sea, tampoco es una cosa así que uno esté diciendo que es algo de una conspiración o que sea solamente noticias a lo mejor de, de noticieros así un poco que están así como en segundo plano, no. Son noticias internacionales. Y esto en varios países lo están preparando, no solamente de Europa, sino que también en Latinoamérica, de Estados Unidos también. Y no sé si en otros países, en otros continentes también. Bueno, eso es un poco desde el punto de vista de la ciencia, por así decirlo, o de las estadísticas, las evidencias. También quisiera hablar un poquitito sobre la inseguridad alimentaria. ¿Qué es la inseguridad alimentaria? Es eh, el hecho de no estar seguro de si vamos a contar con los alimentos necesarios para poder alimentarnos cada día. Un 100% de seguridad alimentaria significa que uno tiene el alimento seguro, ¿cierto? Pero la inseguridad alimentaria es cuando aumenta, es cuando el alimento eh, tiene riesgo de escasear. Algunos Hay personas, ¿cierto?, que no tienen seguridad alimentaria. Hay otras personas que a lo mejor sí viven más cómodamente y no han vivido esto, pero tal vez sea peor porque están menos preparadas ante la eventualidad que se produzca. Bueno, en primer lugar, quisiera hacer una breve referencia a los alimentos transgénicos. Los alimentos transgénicos son un tipo de alimentos que han surgido en los últimos décadas, ¿cierto? En los últimos 20 años. No es algo que tenga mucho tiempo. O tal vez ya existían antes, pero en forma más masiva, es en los últimos 20 años. ¿Qué es un alimento transgénico? Un alimento transgénico es un alimento en que ese alimento o el vegetal, la planta que da origen a ese alimento, se le ha introducido un gen de otra especie. O sea, contiene ADN o material genético de otra especie. Por ejemplo, no sé,
A un limón le pueden haber puesto un gen, por ejemplo, de un insecto. O a una planta de maíz le pusieron un gen de una bacteria. O a lo mejor a una planta de trigo le pusieron un gen del maíz. Entonces, eso es un transgénico. O sea, se altera el material genético colocando genes que pueden ser beneficiosos, por ejemplo, para que haya mayor rendimiento en el cultivo o para que a lo mejor resista mejor las enfermedades. Bueno, o para que dure más después de cosechado. Entonces, nos vemos, ¿cierto?, en un entorno, cuando no cultivamos nuestros propios alimentos, de estar consumiendo a lo mejor alimentos que no son como Dios los creó. Al contrario, hay una cita de la Biblia que Dios nos indica que no mezclemos semillas en un mismo cultivo, menos, ¿cierto?, en la genética. Hay un micrófono abierto por ahí. Miriam Beita, me parece. Beitia. Eh, y, y aquí hay referencias un poco contradictorias. Hay personas que dicen que los alimentos transgénicos no tienen riesgo y que se pueden comer libremente, ¿no? Que han sido probados, etcétera. Y otros que dicen que producen desórdenes, ¿no?, en el metabolismo. Eh, Inicialmente pensaba lo primero, ¿no? Como trabajo en el área agrícola, etcétera. Yo hace tal vez 20 años atrás pensaba que no tenía por qué ser tan inseguro. Pero ahora he visto algunos, digamos, estudios científicos que, que digan que sí tienen un riesgo, que sí producen trastornos. No es algo natural y producen trastornos. Muchas veces en el comportamiento de algunos ciclos, ¿cierto?, que ocurren en las células, eh, en el comportamiento de algunas enzimas, a nivel molecular, estarían produciendo trastornos y eso a veces no lo podemos saber. Ana tiene su micrófono abierto. Ana, gracias. Eh, en algunos países se etiquetan, pero a veces no. O a veces uno no lee la etiqueta y compra un alimento transgénico. Eh, o a veces vienen en mezcla, ¿cierto? En alguna cosa que viene molida, por ejemplo, bueno, eran transgénicos. Leche de soya transgénica, por ejemplo. Y no lo sabíamos. No sabemos, no es seguro. Es más seguro tener uno de sus propios alimentos. Y para eso necesitamos tierra. Bueno, lo mismo sucedido con los insectos. Muchos de nosotros, a lo mejor, unos insectos no los comeríamos, otros a lo mejor sí, pero, pero a veces le están colocando insectos también a cereales para los niños, en algunos países. Y a veces, si uno no lee todos los ingredientes, a lo mejor la persona no se da cuenta que está consumiendo tal vez algo que no quisiera comer, ¿no? En la Biblia aparecen como insectos comestibles los grillos y las langostas, pero hay otros insectos que se le colocan también a esta variedad que ahora se quiere implementar para consumir, que no son parte de ello. Y que hay especialistas que han advertido que, por ejemplo, algunas moléculas que proceden de los insectos, como la quitina, podría ser dañina para el ser humano. A otros que dicen que los insectos tienen parásitos y que nos pueden contaminar. Eh, y la verdad es que la dieta del pueblo de Dios, del tiempo del fin, no incluye animales y los insectos son del reino animal. Hay carnes también ahora que son fabricadas artificialmente. Hay máquinas que con células madres producen carne, producen pollo y muchas veces pueden tener una textura y un sabor más agradable que la natural. Tal vez más adelante sea más barato. Se nos va a decir probablemente que no afectan tanto el cambio climático como lo producen las vacas que están
emitiendo gases naturalmente, aire, y no sabemos quizás cuántas hormonas y qué cosas le pueden agregar a esa carne, ¿cierto? Que no es una carne natural. O sea, la carne si ya de por sí, científicamente sabemos, y también por la palabra de Dios, que no es el mejor alimento, sino que nos enferma, mayor razón, algo artificial. Así que aumenta, ¿no es cierto?, la inseguridad alimentaria desde el punto de vista de la calidad de los alimentos, pero también desde el punto de vista de la cantidad de los alimentos. No se mostraron mucho estas noticias como debieran haberse mostrado, pero en muchos países como en España, en Holanda, me parece que en Francia también, pero por lo menos esos dos y en otros países europeos, han habido eh, protestas. Miriam Beitia tiene su micrófono abierto. Han habido protestas de muchos meses de duración. ¿Por qué? Porque le están cambiando las reglas del juego. Eh, Le están exigiendo, por motivos del cambio climático, eh, exigencias tan altas que muchos agricultores no van a poder cumplirlas y van a tener que quebrar. O sea, con el nivel de exigencia que le están colocando a agricultores que ya contaminaban poco, como son los de Europa, que para poder producir, muchos no van a ser rentables para poder hacerlo, y eso significa quebrar. ¿Qué significa eso? Que con menos agricultura hay menos producción, y si hay menos producción, hay menos gente que puede comer, y los precios se encarecen. Y yo creo que en muchos países estamos viendo un aumento del precio de los alimentos mayor a lo que aumentan otros insumos u otros materiales. Incluso, por ejemplo, aquí esta persona, que algunos deben conocerla, el presidente del Foro Económico Mundial, Klaus Schwarz, que es una persona influyente, nos dice que los alimentos cultivados en la casa, no se ve bien aquí, dice, el Foro Económico Mundial advierte que los alimentos cultivados en casa causan el cambio climático, exige la prohibición. O sea, uno puede tener una casa, ¿cierto?, con un terreno pequeñito en una ciudad, y dice, bueno, este poco terreno que tengo lo voy a cultivar. Dicen estas autoridades mundiales, que por cierto no han sido electas por nadie, que ese alimentito que tiene le produce el cambio climático. Así que no cultive en su casa, solamente dependa de lo que le puedan vender en la feria, en el almacén, en el supermercado, ¿cierto? Dependa de lo que nosotros hagamos. Así que si nos quieren controlar después con la alimentación, es muy fácil, porque nosotros ni siquiera, por lo menos si se cumple esta intención que ellos tienen, ni siquiera vamos a poder cultivar en un patio que tengamos en la ciudad, porque según ellos cambia mucho el clima con eso. Eh, Informe de las Naciones Unidas, las cifras del hambre en el mundo aumentaron hasta alcanzar los 820 millones de personas en 2021. No lo coloqué acá, pero el hambre en el mundo siempre ha habido, pero venía disminuyendo hasta el año 2019. Pero con la pandemia aumentó drásticamente y rápidamente el hambre en el mundo. El 2021 siguió aumentando, se ha ido como estabilizando un poco, pero no ha bajado de niveles mucho mayores de hambruna de lo que había antes. Y en ese estado estamos. Si se detona otra crisis mundial, desde ahí vamos a partir, a niveles mayores todavía de hambruna. El hambruna, ¿por qué se produce? Porque escasean los alimentos, o porque escasea el trabajo, o porque se encarecen los alimentos, que es sinónimo de escasez. Eso es lo que está reflejando. Bueno, y lo último que quisiera mencionar son un par de referencias solamente, bíblicas, porque esas las quiero dejar para los días que vienen a continuación. Eh,
Uno podría decir, bueno, pero el hombre ha ido aumentando la tecnología y probablemente después vamos a controlar el cambio climático. Bill Gates va a colocar una, una envoltura en la Tierra que va a haber menos, va a llegar menos luz al planeta, entonces ya no se va a calentar tanto. Vamos a ir controlando la delincuencia y las ciudades van a ser más, con la tecnología, van a ser más silenciosas. Así que vamos, seguramente en unos 20 años más va a ser mucho más seguro. Alguien podría pensar eso, ¿cierto? Aunque la tendencia en los últimos probablemente 100 años ha sido lo contrario. Pero alguien todavía puede decir eso. Pero resulta que ni siquiera las escrituras nos dicen que este mundo va a mejorar. Al contrario, dice que las señales del tiempo final es de convulsión, se levanta nación contra nación y reino contra reino. Es de enfermedades, aquí pestilencias, hace referencia a enfermedades contagiosas, eh, entre el hombre y animales también. Aumento de plagas, no solamente para el caso humano, sino que plagas en general. En los países aumentan también las plagas y las plagas a veces destruyen los cultivos, pero también se refiere principalmente a aumento de enfermedades como las pandemias. Habrá pandemias, se puede traducir, en parte tiene ese significado y es más amplio todavía. O sea, vamos a tener en el tiempo final pestes de un nivel bíblico. O sea, en la Biblia no va a aparecer una peste, ¿no es cierto?, que sucedió a lo mejor en un país, ¿cierto?, así, de- en una isla de África. Eso no aparece. Para que diga pestes es porque es algo que es relevante a nivel mundial en el tiempo final. Y no solamente pestes, sino que hambres. O sea, esta misma combinación que vimos eh, de que aumentó el hambre con la pandemia, bueno, aquí parece que tenemos esa combinación. Pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. O sea, aumento de las catástrofes, aumento del hambre. No quisiera, yo creo que en cada país han habido catástrofes significativas, pero yo recuerdo el testimonio de un amigo mío que acá en Chile el año 2010 hubo un terremoto que ha sido de los terremotos más grandes, ¿cierto?, en magnitud que han habido en el mundo. Ya está como en el sexto lugar, una cosa así, o quinto lugar. Y un amigo lo pasó en el piso 21. Justo él estaba viviendo en el extranjero y había venido a visitar a los papás. Y dice que todo era, no se cayó ese edificio, pero se sacudía así de un lado para otro y dice que ya clamaba hacia el cielo. Clamaba al cielo, en el fondo, que por favor pare. Los muebles, ¿cierto? Se caían de un lado para otro. Hay que vivirlo, hay que vivirlo. A veces las personas que no han vivido un terremoto fuerte piensan que hay exageración. Bueno, eso es una catástrofe. Otros vemos ahora unas tremendas inundaciones en Brasil. Mucha gente perdió sus hogares, eh, algunos perdieron la vida, a veces han habido derrumbes, ¿cierto?, en zonas de Perú, inundaciones o clima raro en Colombia, sequías en México, y así cada país, ¿cierto? En Argentina también, inundaciones o sequías. Cada país, ¿cierto?, está experimentando algunas calamidades, y eso combinado con una situación de pestes, de pandemia que nos restringen los movimientos, nos restringen la sociabilización, en poder ir a comprar para no contagiarnos, genera pérdidas de trabajo y hambre. ¿No? Esa combinación no es buena en una ciudad. ¿Y qué nos ha dicho Dios? Que esto será principio de dolores. ¿Y qué nos advierte también? Dios quiere que vayamos al campo. ¿No? Eso lo vamos a ver, ¿cierto? Mañana. Vamos a ver que incluso hay versículos bíblicos que Dios nos quiere hablar en el campo. Bueno, ustedes vieron ya, esto no es ninguna novedad, el coronavirus, la cantidad de casos, y la verdad es que esto fue una pandemia con gran, ¿no es cierto?, gran pompa y alboroto, pero,
pero probablemente es un principio de principios de dolores. Probablemente uno espera algo mucho mayor, mucho mayor. Eh, no solamente la Biblia nos advierte de la hambruna, no solamente las evidencias, sino que, por ejemplo, el director de la ONU, que está en pantalla, también, ¿no? También ha advertido, ¿cierto?, de estas posibilidades. Él dice por la guerra Rusia-Ucrania. Eso ha generado aumento de precios, ¿no? Porque Rusia y Ucrania son los principales países productores de granos, como el trigo, también producen maíz y otros granos, y además producen muchos fertilizantes. Lo que sucedió es que esta noticia es como de hace 2 años atrás, y después llegaron a un acuerdo como para poder sacar esas producciones, y el precio ha subido, pero no tanto. Pero es frágil, la situación es frágil. No solamente de este conflicto, hay otros factores más, muchos factores, que están haciendo que aumente el precio del alimento. Eso detona el hambre. El año 2008, 2007 se produjo un aumento en el precio de los alimentos eh, a nivel mundial. El arroz en algunos países aumentó 4 veces su valor en un periodo de 4 o 3 años, y hubo protestas en muchos países por el aumento de los precios. Eh, y en países incluso de altos ingresos, como en Arabia Saudita, en esos países petroleros, que importan gran cantidad de sus alimentos que consumen, también protesta allá, no solamente en países como en países africanos. Y eso sucedió por una situación que ni siquiera está involucrado, digamos, conflicto bélico o climático o de pandemia. Así que es vulnerable, somos muy vulnerables a esta situación. Solo que cuando suceden, suceden rápido. Bueno, aquí pueden ver que efectivamente los megaterremotos han aumentado en el siglo XXI. Hay una tendencia al aumento. Hay grandes ciudades que van a ser barridas, se nos indica en el Espíritu de Profecía. Miles de ciudades serán barridas. Eso todavía no lo hemos visto, pero ya vemos indicios de que va a ser así, como sucedió con Sodoma. Eh, Llega un punto en el cual las ciudades van a ser incluso destruidas directamente por Dios. Así como en Sodoma cayeron bolas de fuego y azufre, en ciudades de este mundo, y probablemente las vamos a ver si es que no nos vamos al descanso muy rápido, van a caer también bolas de fuego del cielo. Va a venir destrucción por miles las ciudades. Bueno, eso quería compartir por hoy, ¿cierto? Los invito para mañana a continuar con este estudio. Vamos a compartir varias citas del Espíritu de Profecía respecto a las ciudades y consejos de Dios sobre este tema. Así que, bueno, ya saben, es una hora más temprano mañana. Hoy partimos hace una hora atrás, y mañana vamos a partir una hora antes. O sea, aquí en Chile, por ejemplo, partimos a las 8, ahora son las 9. Mañana vamos a partir a las 7 horas de Chile. De Colombia, partimos a las 7 horas de Colombia, mañana vamos a partir a las 6 de la tarde hora de Colombia. Y así cada uno resta una hora para el encuentro mañana. Y les agradezco su presencia. Ya, oremos. Padre, Padre nuestro, Señor, eh, muchas de estas cosas que se han presentado las vemos tal vez a diario. eh, Vemos que están aumentando, vemos las tendencias que se producen, vemos que aumenta el riesgo, tanto espiritual, riesgo físico, riesgo material en las ciudades, y a veces estamos como dormidos. Señor, pedimos que tú nos hagas entender espiritualmente este mensaje, para que no sea solamente información, sino que realmente podamos meditarlo y que nos lleve a tomar la decisión que tú quieres
que tomemos. Y en el momento que tú quieras que la hagamos. Guíanos, Señor, para entender dónde tú quieres que estemos también por nuestro crecimiento espiritual y no por un retraso espiritual. Señor, le pedimos una bendición para cada persona acá conectada y también para cada persona que pueda ver esto más adelante en la grabación. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.